Buenas tardes, amigos. Con ánimo de aportar una visión más jurídica a los derechos que tiene una persona cuando contrata una póliza de decesos o cuando contrata el servicio de una funeraria, directa o indirectamente a través de una aseguradora, hemos querido recabar la opinión de un experto en derecho funerario, como es el señor Albán Gómez Montelongo. Buenas tardes, señor Albán. Buenas tardes, ¿qué tal? Hemos querido buscarle, encontrarle y recabar su opinión sobre temas que creemos que es de interés general, ¿no? Ya no solamente para el usuario, sino para aclarar algunas dudas que a veces se han generado. ¿Qué ha pasado con la ley de servicios funerarios que elaboró el gobierno de España en el 2011? Sí, bueno, esto más que una ley es un proyecto de ley que en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo presidente del gobierno, pues se planteó redactar una ley que unificara toda la normativa en materia del sector funerario, como sabe, muy dispersa en las distintas comunidades autónomas, y de alguna forma el gobierno entendió que habría que tener un cuerpo normativo específico, unificado a nivel nacional. Y este proyecto de ley pues ha quedado en el cajón de los olvidos, como suelo decir yo. Sigue siendo un proyecto de ley y no ha pasado por el trámite parlamentario, ¿Pero por qué? Senado. ¿Por qué razón? Hombre, la opinión que yo tengo y la que he trasladado a muchos clientes de empresas funerarias que suelo asesorar y me hacen esta pregunta: ¿por qué no tenemos esta ley de servicios funerarios de ámbito nacional? Pues mire, mi opinión va a ser muy tajante. Hay un artículo, concretamente el artículo 13 de ese proyecto de ley, en los que pues el lobby asegurador pues no estaba muy de acuerdo y de alguna forma pues se intentó tapar ese proyecto de ley modificando la ley del contrato de seguro, la ley 50/1980, reguladora del contrato de seguro, para introducir en el año 2015, es decir, el proyecto de ley de servicios funerarios, usted bien dice, es del año 2011, quedó ahí y ya en el 2015 pues se modifica la ley del contrato de seguro, introduciendo el artículo 106 bis y 106 quater, que viene a regular el contrato de seguro de deceso. Entonces ese artículo 13 viene de alguna forma a decir pues que los derechos que tienen los familiares que pierden un ser querido, viene de alguna forma a exigir que aquellas compañías aseguradoras pues no deriven a sus beneficiarios de las pólizas asegurados, no los deriven a sus propias empresas funerarias, e incluso ese propio artículo 13 viene a determinar una coletilla que viene a decir que si de esa posible derivación a las propias funerarias de compañías aseguradoras, si eso se produjese, pues nos veríamos obligados a realizar cualquier tipo de acción tendente a descubrir si existe una competencia desleal o no. Entonces, tal como está ahora configurado el artículo 106 bis y 106 quater, pues esa coletilla de la competencia desleal ya desaparece. Bien. Y entonces, ¿dónde está la problemática? ¿Por qué no se ha cerrado el acuerdo final? Si ya habían modificado varios puntos, ¿no? Sí, bueno, la cuestión es que este artículo 13 del proyecto de ley de servicios funerarios, como digo, leo textualmente, se facilita la libertad de elección, es decir, ya digamos que estamos hablando de un derecho que tienen las familias para poder elegir al prestador del servicio funerario que se desee, independientemente de si tiene una póliza de deceso o si no tiene póliza de deceso, pues de alguna forma también, como seguramente conocerás, esa derivación de los fallecidos que ocurren en un determinado hospital y derivan siempre a la misma funeraria, ¿no? Entonces, el artículo 13 de este proyecto de ley
establece en su apartado tercero que las prácticas que restrinjan la libertad de elección del prestador de servicios funerarios o que condicionen los servicios a contratar por parte de los consumidores y usuarios se entienden sometidas a la Ley 3/1991 de 10 de enero de competencia desleal. Eso desaparece de la Ley del Contrato de Seguro, esa coletilla de que cualquier anomalía, cualquier limitación al derecho de elección de un prestador de un servicio funerario quedará sometido a la competencia desleal, a la Ley de competencia desleal, pues eso se ha eliminado. ¿El por qué? Pues la justificación es porque el legislador, pues no sé si sentado con el lobby asegurador, han determinado que la redacción de los artículos contenidos en la Ley del Contrato de Seguros pues tenían que llevar una determinada redacción más beneficiosa para el lobby asegurador que para defender un derecho tan importante para los consumidores y usuarios. En definitiva, es eso. Entonces, para aclarar posiciones, entonces una persona que tiene contratado un seguro de decesos, la familia del fallecido no puede decidir el funerario que va a hacer el sepelio. ¿Tiene que ser forzosamente el que decida la aseguradora o no? Te respondo. Atentamente, a día de hoy. Escuché en su día la entrevista que le hizo al vicepresidente primero de Panacea, el señor López Viva, y quedé bastante sorprendido cuando él de alguna forma vino a contestar pues que no existe ninguna ley que obligue o que sea una obligación que el familiar pueda elegir a la funeraria que desee. La verdad que me quedé bastante sorprendido como un cargo tan importante dentro de la asociación de Panacea pueda decir algo, o bien si digamos le doy la prueba de que lo desconoce, o bien pues si lo conoce no es cierto lo que ha manifestado. En primer lugar, el propio artículo 106 cuáter de la ley del contrato de seguro viene a decir que las compañías aseguradoras deberán facilitar a los familiares de un ser querido, a los herederos del fallecido, a los beneficiarios de la póliza, deberá darle un listado de prestadores de servicios funerarios para que pueda realizarse una efectiva elección de esa funeraria. Sí. Por lo tanto, si las compañías aseguradoras deben dar un listado de los distintos prestadores de servicios funerarios para que el familiar pueda elegir, claramente eso supone, desde una interpretación jurídica, es que los familiares tienen el derecho a recibir ese listado de prestadores de servicios para poder hacer una efectiva elección de la funeraria. Por lo tanto, la verdad que a mí me sorprendió bastante que el vicepresidente de Panacea, que se entiende que es una asociación que defiende no solamente a las grandes empresas funerarias, sino también a la gran mayoría de pequeñas y medianas empresas funerarias, de las que yo suelo ser abogado y asesor de esas pequeñas y medianas empresas, que normalmente son casi todas empresas funerarias familiares, pues me dio la impresión que este señor realmente en la entrevista que usted le hizo estaba más defendiendo al lobby asegurador, a las compañías aseguradoras, que a las propias empresas funerarias, a esas medianas y pequeñas empresas funerarias del país. Muy bien, el tema aclarado. ¿Por qué cree usted que hay tantas funerarias que venden su negocio o se ven absorbidas por otras mayores? Pues precisamente por la injerencia del sector asegurador, del sector del seguro de decesos, de la comercialización del seguro de decesos, que ha entrado de lleno en el mercado de los servicios funerarios de una forma totalmente agresiva, donde el pequeño y mediano empresario funerario pues no le queda otro remedio
que vender su empresa. Es verdad que hay situaciones pues de no continuidad del negocio, jubilación y pues venden la empresa funeraria. Pero he aquí que yo siempre me planteo mis dudas. Qué casualidad, ¿no? Que todas las empresas funerarias venden su pequeña y mediana empresa funeraria, siempre se la adjudique o siempre la compre una gran empresa funeraria vinculada a una compañía aseguradora. Mire, le explico el por qué se está produciendo esta venta de pequeñas y medianas empresas funerarias. Mire, tengo como clientes muchas empresas funerarias, no solamente de donde yo soy, de Canarias, sino también en Península. Y concretamente le hablo de una de la que hemos llevado varios procedimientos judiciales que está radicada en Albacete. Esta empresa funeraria, que empezó siendo una empresa funeraria pues de varias generaciones atrás, desarrollaba sus servicios funerarios sin ningún tipo de problema, pero cuando la tercera o cuarta generación coge las riendas de la empresa, pues se ven obligados a mantener una vinculación con una determinada compañía de seguro. Pues no solamente realizan los servicios funerarios de esa compañía aseguradora, sino que incluso, y muchos de los que nos van a escuchar estarán de acuerdo conmigo, es que incluso la empresa funeraria se convierte en una especie, como digamos, de agentes de seguro, donde le venden las pólizas de seguro y después finalizan con la prestación del servicio. En definitiva, es algo que siempre he dicho, en España, funerarios muy pocos. Muy pocos. Las funerarias hoy en día se han convertido en empleados de las compañías aseguradoras. No solamente por este ejemplo que le acabo de decir de esta funeraria de Albacete, donde se convierten incluso en vendedores de pólizas, en comerciales de venta de pólizas de seguro de deceso, sino además que la propia funeraria que trabaja con una compañía de seguro que le han puesto el nombre de proveedores, oiga, yo tengo mi empresa funeraria y tengo plena libertad para prestar los servicios, para fijar los precios, etcétera, etcétera. Todas aquellas funerarias que estén escuchándome estarán de acuerdo conmigo, donde el campo de actuación de esas funerarias que trabajan con aseguradoras no tiene capacidad para poder prestar el servicio si no es por un mandato expreso de la compañía aseguradora. En segundo lugar, no tienen capacidad para fijar el precio de ese servicio. Tienen que hacer el servicio funerario conforme al precio que está preestablecido. Repito, preestablecido. Porque incluso es otra de las cuestiones de las que habló el vicepresidente primero de Panacea. Habló de la existencia de una especie de presupuestos anuales que las funerarias tienen que enviar todos los años, con carácter premio. Incluso recuerdo que una pregunta suya fue que cómo había incidido en la guerra de Ucrania y Rusia en cuanto al encarecimiento pues, de ataúdes, de otros servicios, si eso se había encarecido en cuanto al precio de los servicios funerarios. Este señor contestó que claro, que sí, se han incrementado los precios, pero que esto está redundando en el margen de beneficio de la empresa funeraria porque no puede modificar el precio. Exacto. El precio ya estaba preestablecido con carácter anual y como esto ocurrió en mitad del año, pues entonces los funerarios se han visto perjudicados porque digamos que esa elevación de los precios debe imputarse al margen de beneficio de la empresa. A este respecto, contestar. En un contrato de seguro de deceso, que es un contrato mercantil, pero un contrato bilateral, es un contrato que se firma entre la empresa aseguradora y el tomador del seguro. Es decir, aquel ciudadano que contrata una póliza de deceso y paga la prima
mensual, trimestral, semestral, anual, lo que fuese. Entonces la pregunta es, si esto es un contrato bilateral, ¿qué necesidad existe de tener un preacuerdo con otra empresa que fije un determinado precio? El elemento fundamental del seguro de deceso es la suma asegurada, es decir, el precio del servicio que se establece en la póliza. Por lo tanto, yo le preguntaría al vicepresidente primero, si en este contrato está ya preestablecido el precio del servicio, entre compañía aseguradora y el cliente, el tomador del seguro, ¿por qué es necesario pasar presupuestos vinculantes? No son presupuestos orientativos, como el que te puede hacer el del taller mecánico. ¿Cuánto me va a costar el arreglo de mi coche? No, son presupuestos que mandan las funerarias de tipo vinculante, desconociendo cuál es la suma asegurada. Es decir, que no podemos encontrar con un servicio funerario a prestar por una determinada funeraria con una suma asegurada en esa póliza de 3.000 euros. Sin embargo, como la funeraria mandó con carácter previo un presupuesto de 2.000, le pregunto yo a usted, ¿cuánto va a cobrar la funeraria? ¿3.000 o 2.000? 2.000, por lógica. Entonces, ¿entiende el por qué digo que las empresas funerarias se han convertido en empleados de las compañías aseguradoras? Porque es que la compañía aseguradora, sin una compañía de seguro, pues realmente su campo de actuación está bastante limitado. Entonces, a pie de lo que me acabo de comentar, me viene una pregunta, y es que ¿es necesario o aconsejable contratar una póliza de decesos en aquellas personas que tienen una merma económica y quieren asegurarse el futuro, o no? ¿Y hay alguna otra alternativa que no se me ocurre? Bueno, pues de alguna forma la pregunta realmente ¿es necesario tener un seguro de deceso? Exacto. Digamos que sería esa la pregunta, ¿no? Pues a mí, cuando yo estudiaba la carrera de Derecho, la licenciatura de Derecho, un profesor de Derecho Mercantil, lo voy a nombrar, tengo muy buena amistad con él, don Antonio Santana, siempre que nos explicaba la parte del derecho en Derecho Mercantil, el contrato de seguro, nos explicaba que para entender el contrato de seguro teníamos que llevar aparejado una palabra para poder entenderlo, que era la palabra riesgo. Es decir, que para que exista seguro, previamente debe existir un posible riesgo. Entonces, analizando otras figuras del contrato de seguro, como pudiese ser el seguro de la vivienda, el seguro del vehículo, que bueno, además de ser obligatorio, pues puede entenderse que este seguro tenga, digamos, una proyección en el país, puesto que vamos a poner, por ejemplo, el seguro de hogar. Es previsible que durante la vida de nuestra vivienda y la propia vida nuestra, pues tengamos algún tipo de incidente en nuestra casa que no sepamos cuantificar, es decir, se nos inunda la casa o se nos incendia la casa, pues claro, el coste puede ser inasumible, ¿verdad? En el vehículo, en el seguro de los vehículos, pues todos estamos expuestos conducimos a atropellar a una persona o a lesionar a una persona, y el montante económico, pues yo que también llevo accidentes de tráfico, pues está todo cuantificado, ¿no? Hay un baremo en el que, pues, la muerte, si atropellamos a una persona, pues tiene una cuantificación, si esa persona tenía una determinada edad, si le hemos producido lesiones, ha perdido de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el riesgo puede ser alto. Vamos a explicar entonces qué riesgo existe si fallece un ser querido. ¿Cuánto es el precio de un servicio funerario? Pues de media en España va rondando los 3.000, 3.500 euros de media. Es verdad que hay otras
comunidades autónomas donde es mayor y otras comunidades autónomas donde es inferior. Pero poniendo un precio medio va rondando eso. Tenemos analizado, por lo tanto, el costo del riesgo, 3.500 euros. Si ya tenemos determinado el coste de ese riesgo, que lo podemos cuantificar, es necesario tener un seguro el cual tenemos que pagar constantemente y en el que en el mayor de los casos llegan a pagar 2 o 3 veces la suma de 3.500 euros. La respuesta es que no. No es necesario tener un seguro cuyo riesgo está determinado, está perfectamente cuantificable. Entonces, no es necesario tener un seguro de deceso y por otras muchísimas razones. Mire, normalmente para defender el seguro de deceso, muchas empresas aseguradoras pues intentan hablar de otro tipo de cobertura, por ejemplo, la repatriación. Yo que vivo en Canarias, somos normalmente visitados por muchos extranjeros, alemanes, ingleses, italianos, franceses. ¿Saben usted que en estos países que le acabo de citar no existe el seguro de deceso? Sin embargo, viajan y mueren aquí en Canarias. En Gran Canaria, en Tenerife, en La Gomera, en El Hierro, en La Palma, Fuerteventura, Lanzarote. Fallecen todos los días en Canarias un turista que viene a visitar. Personas de avanzada edad que fallecen. ¿Existe esa necesidad o esta gente ha entendido que es necesario tener el seguro de deceso para tener esa cobertura, de repatriación? Pues no existe. Pero si fuese necesario esa cobertura de repatriación, mi pregunta es, ¿y por qué no lo incluyen en una especie de seguro de viaje? ¿Por qué no lo incluye en los propios seguros de vida? Que también en España se incluyen en los propios seguros de vida y en los de países de otros países de la Unión Europea, donde el propio seguro de vida aparece una cobertura para gastos de sepelio, de repatriación, etcétera, etcétera. No, aquí en España tenemos un seguro que tiene una vida desde la posguerra, pero cuya regulación en una norma jurídica la encontramos en el año 2015. Imagínense todo lo que ha llovido y todo lo que ha pasado. Claro, sí, en España tenemos 22 millones de personas que tienen contratado un seguro de decesos. Pues claro, usted me dice, ¿por qué no lo pone? Pues supongo que sería una merma en sus ingresos, básicamente por aquí, ¿no? La merma de ingresos... Claro, si en España hay 22 millones de personas que tienen un seguro de decesos contratado, pero además tiene un seguro de vida o además tiene algunos de ellos coche o tal, si eliminamos este producto, pues entonces resultará que dejarán de ganar dinero las aseguradoras. Por lógica no les interesa, pero es que esto es lícito hasta cierto punto, ¿no? A no ser que nos den una alternativa, que sería financiar, por ejemplo, que ellos financiasen el sepelio, por ejemplo, ¿no? Que digo, pues que vale 3.000 euros, pues lo pagará usted en 3 años. O la familia, ¿no? Es que en el sector funerario, sobre todo las compañías aseguradoras, para comercializar digamos, la póliza de un seguro de deceso, lo que suelen hacer, cosa que tampoco entiendo muy bien, es plantearle a las familias, hágase un seguro de deceso, porque luego cuando ocurra esto, pues usted va a estar totalmente desprotegida, no va a tener dinero para pagar lo caro que supone enterrar a un familiar. Oiga, yo asesoro a muchísimas empresas funerarias que ya a día de hoy tienen una financiación o bien propia, es decir, que la propia empresa funeraria firma un contrato de fraccionamiento, de un aplazamiento del pago del entierro, o bien a través de una financiación indirecta con una entidad bancaria, con un tipo de interés muy bajito. Sin embargo, con el seguro de deceso, lo que estamos haciendo es alargar el pago de una serie de primas que cuando se hace un recuento de todas las primas que se han pagado y lo ponemos en consonancia con el coste del servicio,
pues claramente sale un precio muchísimo mayor. Porque otra cosa también que salió en la entrevista, perdone que le esté citando constantemente esta entrevista, pero la verdad es que la seguí al detalle. El señor vicepresidente primero de Panasef hacía alusión a, como digamos, una especie de contrato de seguro de decesos eterno, vitalicio, que en todo el periodo que se paga un seguro de decesos. No, mire, el seguro de decesos tiene una duración de 1 año y se va prorrogando cada año de forma tácita. Es decir, opera igual que el seguro de un vehículo. Lo que cubre el seguro de decesos es que en ese año no se produzca el fallecimiento de una persona, pero automáticamente se sigue renovando continuamente, no es un contrato vitalicio. Es precisamente lo que utilizan las compañías aseguradoras para que las personas pues no se den de baja del seguro, sino que continúen, porque luego van a perder todo lo que han pagado. No es un capital acumulable, es decir, hay personas que han podido pagar 10.000 euros en toda su trayectoria, en toda su vida, ese seguro de deceso, que lo que va a costearse en cuanto a su servicio funerario va a ser lo que esté reflejado como capital o suma asegurada, que puede ser 2.000, 3.000 euros. Claro, abundando en este argumento que usted me dice, y en eso es cierto, una persona que está pagando durante 30 años, por ejemplo, su póliza, probablemente ha pagado dos entierros. Entonces yo digo, ¿por qué no ponen en esa misma póliza un beneficiario? Una vez la persona fallece y dice, bueno, este señor ha pagado 10.000 euros, utiliza 3.000, pues ponemos a otro beneficiario para que cubra una parte que ya está abonada, ¿no? No es así. Esa persona ha pagado 10.000, fallece y pierde el dinero. Efectivamente. Esto es lo chocante, ¿no? Efectivamente, mire, ahora mismo, justamente hace 2 días, me he enterado de un asunto en el que esto se va a seguir proyectando en el futuro, ¿no? ¿Cuántas personas conoce usted que no están casados, que no tienen hijos, es decir, viven solos, pero tienen una póliza de seguro de deceso? Esta persona enferma, va al hospital, fallece. ¿Existe algún tipo de mecanismo para saber si esa persona tenía, hablo en ese momento, en la ocurrencia del óbito, en la ocurrencia de la muerte de esta persona? ¿Existe algún tipo de registro público por el cual las empresas funerarias puedan acceder y saber si esa persona tiene o no tiene contratada una póliza de deceso? No existe. Resolución de este tema. Este señor que no tenía familia, que tampoco tenía una situación económica buena, desde el hospital se avisa a la funeraria del lugar donde este señor residía, y los asuntos sociales, el ayuntamiento, fue el que sufragó el pago del entierro como catalogado como el llamado servicio de beneficencia. Cuando el funerario hizo su trabajo, se viene a enterar días después que esta persona tenía una póliza de deceso contratada con una compañía que no voy a decir, y por lo tanto la pregunta es, ¿a quién va esa suma asegurada respecto de un servicio que no se ha podido prestar? O bien lo reclaman los herederos, si es que tiene herederos, o ese dinero se lo queda la propia compañía de seguro. Por lo tanto, ¿este seguro es necesario? No, no es necesario. ¿Por qué se sigue comercializando este seguro? Pues le respondo muy fácil. Porque la gente no ha tenido un interés en saber de qué se trata este seguro de deceso. Fíjese que lo llaman el seguro de la muerte, no lo llaman ni el seguro de deceso. Otros llaman o entienden que lo que están pagando mensualmente es el pago a una funeraria. Tienen un desconocimiento total. Muchos clientes me dicen, es que yo llevo pagando 30 años, imagínate el entierro que voy a tener. Es totalmente incierto. No es correcto. Y
culpa de todo esto también, como digo, la tienen las propias compañías de seguros que no han sabido explicar a la ciudadanía o no les conviene explicar de qué se trata este producto, y en cierta medida como cooperadores necesarios las propias empresas funerarias que no tienen otras posibilidades para poder prestar servicios funerarios. Y esto lo sabe usted. Sí, dígame. No, quería decirle, porque el tiempo va pasando, Sí. nos va machacando. En vistas a lo que hemos comentado y al poder que las aseguradoras están ya comprando funerarias, se están creando grupos muy grandes, ¿se va a convertir esto, a su criterio, en un oligopolio a corto plazo, medio plazo? No. Esto ya existe un oligopolio. Ya hay un oligopolio. Es decir, aquí quien maneja el sector funerario, pues es tan simple como ver los integrantes de Panacet. ¿O es que no sabemos quiénes son los integrantes de Panacet? Pues mire, desde el presidente al vicepresidente primero, pues los dos son miembros de empresas funerarias que son propiedad de compañías aseguradoras. Son miembros de Panacet pequeños y medianos empresarios funerarios que defienden los intereses de las empresas funerarias y no de las aseguradoras. No, son empresas, son puestos que son delegados, consejeros delegados de grandes empresas funerarias, pero que son propiedad de compañías aseguradoras. Desde el presidente Funespaña, que es propiedad de Mapfre, y el vicepresidente primero, consejero delegado del grupo Iniciativas Alcaésar, que es propiedad tanto de Funespaña como del grupo Alvia, y que son pues Mapfre y Santa Lucía. En definitiva, ¿hay un oligopolio? Claro que hay un oligopolio. Es que quien ha entrado de lleno en el sector funerario se llama el seguro de deceso y las compañías aseguradoras. Pero si es que es un negocio muy sencillo. Es decir, si usted tiene la posibilidad de vender una póliza de seguro de deceso y, digamos, su margen de beneficio es la comisión que usted cobra de cada prima, de cada contrato de póliza que se haga, ¿no sería incluso mucho más beneficioso que usted ejecute la terminación de ese servicio? Pues eso es lo que han hecho. Han comprado funerarias o incluso las han creado desde cero. Hay un oligopolio desde ya. Pues señor Albán Gómez, ha sido un placer. Espero que en otra ocasión tengamos también la posibilidad de hablar y de tocar otros temas también de interés para nuestros televidentes, ¿no? Quienes nos ven. Es un placer, gracias por su amabilidad y hasta pronto. Gracias a usted, un saludo.